pueden ser entendibles, que pueden ser masticables, y eso entrega el periodista a sus lectores. Sí, por eso la misma noticia puede ser una versión para la prensa, digamos la prensa más aliada al gobierno, ¿no es cierto? A veces la prensa oficial, o desde una perspectiva mucho más crítica, pero el mismo hecho, ¿no es cierto? Les voy a poner un ejemplo. No sé, el presidente Guillermo Lasso anuncia que hay una reducción de la pobreza del 2%. Entonces, un periodista podría hacer dos cosas respecto de eso. Replicar lo que dice el presidente Guillermo Lasso, es decir, en el Ecuador bajó la pobreza un 2%, o ver el otro lado y decir, bueno, ¿cuántos pobres todavía quedan en el Ecuador, por ejemplo? Entonces, 5 millones de pobres todavía quedan en el Ecuador. No deja de ser el mismo hecho, no dejan de reportar el mismo hecho. Lo que ustedes están haciendo es darle un significado distinto, ¿no es cierto? Entonces, por eso les decía yo, nosotros los periodistas hacemos esa mediación entre los hechos y sus significados, ¿no? Le ponemos el fuego, diría Cioran. Entonces, eso más o menos he hecho siempre, desde que estaba aquí en la facultad, desde que era estudiante así como ustedes, decir, ¿qué parte de esta historia que me están contando que falta por contar, ¿no? O qué versión de esta historia puedo contar yo? Porque finalmente nosotros hacemos una suerte de borrador. El primer borrador de la historia la hace el periodismo. Cuando uno va a hacer tesis, como la que hice yo del 15 de noviembre, la primera fuente a la que fui fueron los periódicos. ¿Qué decían los periódicos del 15 de noviembre de 1922? Entonces busqué el Comercio, el Universo, el Telégrafo, el Día, ¿no? y las distintas versiones que tenían sobre el mismo hecho. Por lo tanto, claro, cuando nosotros entendemos el oficio de ser el primer borrador de la historia, nosotros ya asumimos una perspectiva metodológica, pero además política y ética. Nosotros estamos contando lo que mañana vendrán a decir del mundo, del Ecuador, que es su historia, ¿cachan? O sea, es una responsabilidad importante. Por lo tanto, el hecho de ver si es que hay el 2% menos de pobreza o todavía hay 5 millones de pobres, tiene una relevancia política, si ustedes quieren, ¿no? Por lo tanto, cuando a los periodistas la gente tiene como esa, digamos, el común de la gente tiene ciertas ideas preconcebidas respecto de lo que debe ser el periodista. En su vida han visto más que noticieros, en su vida han pensado respecto del oficio, pero ya saben lo que un periodista tiene que ser. El periodista tiene que ser imparcial, dice, ¿no es cierto? Como si eso fuese posible. Como si fuese posible ser imparcial frente al asesinato de una mujer, como el caso de María Belén Bernal. ¿Quién podría ser imparcial al respecto? No puede ser imparcial, puede ser objetivo, contar los hechos objetivamente, ¿no es cierto? Todas las versiones, contrastar, verificar. Puedes intentar ser objetivo, pero imparcial. No puedes ser imparcial frente a todos los niños que nosotros vemos cotidianamente en la calle pidiendo limosna. ¿Puedes ser imparcial frente a esa realidad? No puedes ser imparcial, ¿no es cierto? Puedes ser objetivo. Sí, bueno, el gobierno está haciendo planes, proyectos o lo que fuera para intentar que esos niños ya no estén. Pero pretender que eso no te puede afectar, la delincuencia, la inseguridad, todos los problemas sociales que vivimos nosotros los periodistas, que no te pueden afectar, y decirte frente a una cámara, ante un micrófono o ante la pantalla vacía que la vas a llenar, decir, no, es que yo tengo que ser imparcial. No. Entonces, esa es otra cosa que nosotros hacemos también en la investigación periodística, desde mi perspectiva. No puedes hacer investigaciones que sean imparciales, ni siquiera es deseable eso. Puedes hacer investigaciones que sean objetivas, eso sí, ¿no? Que puedan mostrar todas las aristas, que no estén absolutamente parcializadas, ni vendidas, no digamos vendidas, ni inclinadas, ¿no es cierto?, hacia una u otra idea particularmente. Pero sí, por supuesto que tiene que tener un cierto nivel de apego, ¿no?, a una idea inicial. Eso, por ejemplo, me ha pasado en las investigaciones periodísticas que he hecho, pero también, por ejemplo, en el libro de Arturo Jarrín. Fíjense que, a propósito del libro, ya les voy a contar un poco cómo fue la cosa, porque muchos estudiantes estuvieron implicados, pero, por ejemplo, a propósito de eso y de lo que les digo, Javier Vázquez, que es un escritor más bien conservador, ¿no?, de derechas en muchas de sus posiciones,
leyó el libro y dijo, bien loco, o sea, verás, a mí me caen mal las brujas y los izquierdosos, Alfaro y carajo, me caen mal. Pero has hecho bien en mostrar muchas cosas que estaban ocultas y otras vertientes incluso desde el otro lado, desde la otra perspectiva, ¿no es cierto? La lectura política que se hacía en ese momento. Entonces eso digamos que que puede funcionar y que abona la idea de que las investigaciones periodísticas, no sé si todas las sociales, yo diría que todas las sociales, pero bueno, no quiero generalizar, pero las periodísticas en particular no pueden pretenderse imparciales, no pueden ni siquiera tener como objetivo deseable ser imparciales, ¿cierto? Tienen que tomar una posición y esa es siempre mi vocación a la hora de dar clases, de escribir artículos, de dar mi noticiero en la mañana. Yo todos los días estoy en noticiero a las 7 de la mañana, ¿no es cierto? Tomar una posición. Es fundamental que nosotros asumamos una posición. Pero lo que es todavía mejor que tomar una posición es decirle a la gente que estás hablándole desde esta posición, ¿no es cierto? Si aquí hay una cosa que se llama punto de vista y lugar de enunciación. A ver si quieren poner un poco académicos en eso. Pero digamos, el lugar de enunciación es este lugar que yo ocupo en el mundo y desde el que me dirijo a ustedes. Por eso era divertido hacer esta presentación, ¿no es cierto? Yo he estudiado aquí en la Universidad Central, era estudiante igualmente que ustedes, estudié una maestría en comunicación, después un doctorado en literatura. Eso más que debe abonar un poco para que sepan quién les está hablando, desde dónde les estoy hablando, cuáles son, digamos, mis intereses, cuáles han sido mis filias, mis fobias, las distancias que yo he tomado con ciertos temas o la filialidad que he tenido con ciertos temas. Ya les voy a contar un poco cuál ha sido la trayectoria, digamos, de ciertos artículos y cosas que he escrito para que vean por dónde voy. Pero digamos, en esa necesidad de tomar posición, ahí hay una cosa que yo les decía que tiene que enfrentarse con la idea del montón, ¿no? Que tenemos que ser imparciales, que tenemos que no sentir nada, ponernos en esa garita de superioridad que nos podemos poner los periodistas y ver el mundo desde nuestra panacea, así, el mundo a nuestros pies y nosotros contando. No somos eso, somos gente que anda en buses, que sufre igualmente de la delincuencia, que pasa mal en la casa, que tiene hambre, que tiene deudas, ¿no es cierto?, que tiene aspiraciones, que tiene días malos, ¿cierto? Todo eso finalmente nos va afectando y permea el trabajo que nosotros hacemos. Por eso, les decía, cuando empecé esta idea, que es fundamental que si hay algo más importante que tomar una posición, es decirle a la gente que tomas una posición. O sea, no te puedes vestir de imparcial, de neutral, y aún así tener una posición. ¿Qué es lo que pasa normalmente con los grandes medios de comunicación, ¿no es cierto? Siempre han escuchado ustedes eso, ¿no? Es que nosotros somos imparciales, nosotros hacemos periodismo neutral, no vamos por un lado ni por el otro. No, eso es mentira. Porque cuando ustedes ven reportajes respecto, por ejemplo, en Teleamazonas, de los abusos de la banca. Nunca, porque son financiados precisamente por tarjetas de crédito, por un banco y demás. Entonces te dicen que son imparciales, se esconden bajo el velo de la imparcialidad, de la neutralidad, pero en la práctica hacen exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Bueno, funciona igual para todos, por eso les decía, es mejor decirle a la gente, oigan, yo soy de izquierda, yo creo en esta versión del mundo, creo que puede haber igualdad, creo que hay que redistribuir mejor la riqueza, creo que todas las personas deben tener posibilidades de estudiar, de tener sus servicios, digamos, los servicios básicos elementales, ¿no es cierto? Las necesidades elementales humanas completas, ¿no es cierto? Que el Estado debe ser el que se preocupe por solucionar esos problemas. Esa es mi perspectiva. No la empresa privada, no la privatización, no los emprendimientos, no, eso no. Mi perspectiva es y desde esta posición les hablo. Por lo tanto, ustedes van a decir, por eso, porque es izquierdoso, socialista, entonces está en contra de la empresa privada, o lo que fuera que piensen, ¿no es cierto? Que no es verdad, pero digamos que eso podrían pensar. Pero ustedes saben desde dónde les estoy hablando. Entonces, los otros periodistas podrían decir exactamente lo mismo, los grandes medios podrían decir, bueno, yo creo en la propiedad privada, yo creo en que el Estado debe ser mínimo, que debe reducirse, que
el Estado no tiene por qué velar por la vida de todos, sino de lo mínimo indispensable. Creo que el sector privado puede manejar mejor la salud, la educación, lo que fuera. Está bien, digamos, no se trata de ponerse facilito y decir que se mueran esos, no, deben existir, están ahí, pero que lo digan. Ese es el ejercicio de honestidad real que pide el periodismo y que en las investigaciones periodísticas se va a ver reflejado. Debes asumir finalmente una posición y hay que decirla desde el principio. Entonces, claro, esa declaración de intenciones, de posiciones, eso normalmente lo hacemos cada inicio de semestre, no uno aquí en el aula, pero también en la vida cotidiana. O sea, yo hago un noticiero a las 7 de la mañana todos los días y la gente que ve el noticiero sabe que yo les hablo desde esta posición y que defendemos estas ideas y defendemos estas tesis y las tratamos de evidenciar, porque es el periodismo que ha hecho Kapuscinski, por ejemplo, es el periodismo que ha hecho, claro, salvando las distancias, por supuesto, los grandes maestros, Rodolfo Walsh, ¿no es cierto?, que han hecho otros tantos, el mismo Caparrós, pero esa es la perspectiva que han tenido ellos. Vamos a asumir una posición respecto del mundo y desde esa posición del mundo hacemos nuestro trabajo periodístico. Notas, comentarios, investigaciones, todo. Entonces me parece que eso es una tesis fundamental que un periodista responsable debe tener, ¿no es cierto? Y luego lo otro, por supuesto, no por tener tu posición política puedes pretender anular las otras versiones, sino más bien por eso mismo hay que mostrarlas y evidenciarlas y contrastar y verificar y oponer ideas. De eso se trata un poco este oficio, ¿okay? No, por ponernos nosotros por delante, por poner nuestra perspectiva del mundo por delante, no podemos pretender ocultar lo que pasa. Más bien, esa misma perspectiva nos debe exigir que sea el trabajo muy profesional que hagamos. Luego, digamos que eso es en el día a día y en las investigaciones generalmente, ¿no es cierto? Para la perspectiva del libro del Arturo, cuando lo escribí, lo pensé así como trabajo periodístico. Y creo que ahí hay un mérito que no digo que es mío, que fue naciendo conforme a la necesidad de la investigación. Creo que eso es fundamental. Hay una idea con la que uno parte, ¿no es cierto? Dices, yo voy a escribir la biografía de Arturo Jardín, el líder del Alfaro Vive Carajo, ¿no es cierto? La guerrilla urbana que hubo en el Ecuador en los años 80, tal vez lo ubique. Entonces yo dije, a ver, aquí hay una carencia, y me hice la pregunta que les había dicho al inicio. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué parte de esta historia no me han contado y yo quisiera contar? Bueno, la parte que no me han contado es la vida de este man. Porque al principio me había propuesto hacer como mi primer libro, ¿no? Alfaro Vive Carajo y el sucio papel de la prensa. Esa fue la idea inicial, como hacer una secuela del primer libro. Pero después, buscando precisamente información para eso, me di cuenta que no existía una biografía del líder del movimiento. Y ahí dices, pum, aquí hay una idea, ¿verdad? Aquí hay una falencia. Eran 30 años, ¿verdad? El libro se provocó cuando se cumplieron 30 años de su asesinato. O sea, 30 años de no saber nada, de tener una versión más bien mediatizada del guerrillero, del terrorista, del asesino, del delincuente, del criminal, que es como los catalogaban a los miembros del Alfaro Vive Carajo, muchos de los cuales eran estudiantes como ustedes. O sea, tenían su edad. Mucha gente, Arturo murió con 26 años, 28 años. O sea, imagínense, eran chicos de su edad, que por su decisión, después de su reflexión, por las condiciones y demás, dijeron, vamos a cambiar el mundo por la vía armada. Ustedes pueden estar más a favor o más en contra de eso, pero, digamos, hay que entender esa dimensión que tuvieron, ¿no es cierto? O sea, a su edad, yo no sé cuántos de ustedes estén dispuestos a una cosa así. O sea, yo tampoco estaría aquí adelante diciéndoles, vamos a hacer la revolución. No, o sea, ya no me veo, ¿me entienden? No puedo, no soy capaz, por un montón de razones. Pero esa gente decidió finalmente que ese era el camino y hicieron una serie de cosas que ustedes pueden ver en el libro.
Una serie de cosas que dices que estaban locos. Entonces, ¿qué pasó en ese proceso de investigación? Aquí hay una cosa que nos va a pasar siempre a los periodistas, chicos, y es que como nos vamos a meter, ¿no?, con problemas generalmente que tienen mucho que ver, que tienen mucho de humano, nos vamos a conmover finalmente. Y eso está bien, o sea, está muy bien que nosotros también nos impliquemos un poco en eso, que podamos sentir el dolor ajeno, que podamos vivirlo. No saben cómo lo logré yo haciendo ese libro. O sea, primero lo logré cuando los entrevistaba. O sea, primero era difícil encontrar a toda esa gente, ¿no? Eran como 60 personas que yo había más o menos mapeado. Y dije, bueno, hay que hacerles la invitación y demás. Fui uno por uno, en Guayaquil, en Cuenca, en Quito. Y les digo, no saben cómo logré, cuánto logré. Porque era como removerles una cajita que ellos tenían guardada y empezar a remover el dolor de la derrota, finalmente, ¿no? Una guerrilla que no triunfa, es una guerrilla cuyos líderes son asesinados, muchos torturados, muchos de las personas con las que hablé sufrieron tortura ellos mismos. Entonces, uno va así como, voy a escribir la biografía de Arturo Jardín, cuando te das de bruces con la realidad y dices, uy, o sea, esto es grave, humanamente grave, porque la gente empieza a hablar de su vida. Yo tenía un banco de preguntas, unos recortes de periódico que les mostraba a veces donde salían, y se ponían a llorar. O sea, lloraban así como pensando, ellos diciendo, a veces lo decían, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué pasó por la cabeza para estar haciendo esto? Y lloraban, y claro, yo ahí con ellos también me conmovía, lloraba. Después me conmovía y lloraba cuando transcribía, y después cuando escribía y retrataba eso también, ¿no? O sea, fueron muchas lágrimas honestas, que creo que es fundamental. Solo así hago una digresión a propósito de eso, porque creo que también en la investigación periodística uno sí pone mucho en juego. Hago esta digresión, digo este paréntesis para contarles, por ejemplo, que alguna vez cuando trabajaba para la revista Vistazo, me mandaron a escribir un reportaje sobre los suicidios en la provincia de Chimborazo, que hubo una época, no sé si lo recuerdan, que muchos jóvenes se suicidaban, muchos niños, muchos adolescentes se suicidaban. Entonces dijeron, a ver, aquí hay un problema, vamos a tratar de explicarlo. Váyase allá. Y era esto, ¿no? Ir pertrechado un poco de hablando con psicólogos, ver qué podría estar pasando, como muy de lejos, y luego acercarse ahí. Y lo primero que tienes son unas madres destrozadas. Y vas otra vez a eso, ¿no? A removerles la cajita de cenizas. Entonces me decían, sí, no, yo no quiero hablar de mi hijo aquí, vamos al cementerio. 3 señoras me llevaron al cementerio a ver sus tumbas, las tumbas de sus hijos, a hablar ahí del tema. Y se preguntaban, o sea, ¿qué hice mal? ¿Qué faltó? ¿Por qué no estuve en ese momento? ¿Qué palabra dejé de decir? ¿Entienden? Y otra vez el desgarro. Entonces yo ahí salía con una chica, socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, y les meto, ¿verdad? Porque además, o sea, fue fundamental, porque ella pertenecía a otra, estaba en otra lógica, ¿no? O sea, ella más bien tenía una mirada antropológica, sociológica, y ya cuando nos íbamos, así para hacerles corto el cuento, decía, tu oficio es súper cruel, loco. O sea, vienes, hablas con esta gente, le mueves, viste cuánta gente lloró, sacaron las fotos, la ropa, que tienen intactos los cuartos, y te vas. Y la dejaste de esa gente hecho pedazos. O sea, tu oficio es de una crueldad incomparable. Y claro, yo me quedé pensando y tengo todavía esa idea de decir, claro, ¿cómo logramos hacer esto? Que es más o menos cierto, verán. O sea, es bastante cruel y además es como nuestro trabajo es vertiginoso. El otro día ya tenemos otro problema y otras lágrimas y otro tema que investigar, ¿no?
Entonces, yo sí creo que ahí, a propósito de conectar con lo primero, cierro la digresión, uno sí necesita vincularse, ¿no? Este concepto de la alteridad, que les recuerdo mencionó la Montse mismo. Claro, la idea de la alteridad aquí funciona muy bien y es verdad. ¿Cómo logro yo estar, conectar, hacer ese nivel de conexión para que me digan lo que la historia necesita que digan para que sea profunda, para que sea útil, para que sea atractiva? Y de todos modos no dejar, no usar a las personas, ¿me entienden? ¿Cómo haces tu trabajo sin usar a alguien? Porque finalmente eso hacemos los periodistas, ¿verdad? Es cruel si es que no se asume desde una perspectiva humana. Si no lo asumimos humanamente, decir gracias, aquí está. Después yo fui a buscarlas a las señoras, les llevé la revista, les dije, vean, disculpe, aquí está el reportaje. Lo mismo a los miembros del Faro Vive Carajo, a todos los que me ayudaron, los fui a buscar después, agradeciéndoles, entregándoles el libro, como para decir, bueno, no usufructué de esto, no usé su dolor para enriquecerme, ni para ser famoso, ni mucho menos. Creo que estábamos contando una historia que era fundamental para una parte de la población, para la memoria histórica de este país, llenar un mínimo vacío, si ustedes quieren, ¿no? Que todavía espera además ser llenado por otras voces, por otras víctimas de esto. Pero como el caso del Arturo, 800.000 casos solo en el Ecuador. Pónganse a pensar hasta noviembre del año anterior.